si pudiéramos entender o por lo menos se pudiera explicar qué es lo que está pasando si hubiera una respuesta adecuada por parte de la administración. Pero nosotros le hemos dicho, ese silencio cómplice que hay, lo único que viene a fortalecer es el hecho de la mala gestión y de la mala administración. Es cierto, hemos visto algunos anuncios de farmacéuticas que se han puesto en los periódicos aclarando que hay situaciones con ciertos medicamentos, estaríamos hablando de unos 10 o 15 medicamentos, que por los cuales no se han hecho presentes o por los cuales no están presentes en las farmacias del Seguro Social, pero no así con la inmensa mayoría de estos. Entonces son medicamentos esenciales. Miren, estamos hablando de irbesartán, estábamos hablando de insulina, estamos hablando de metformina, estamos hablando de metformina combinada, estamos hablando de medicamentos esenciales para el cáncer, como es el metrotexate, medicamentos como el filgastrin, bueno, una cantidad, nosotros lo hemos dicho y los contamos, más de 50 medicamentos que estuvieron desabastecidos. Hoy, gracias a las denuncias, hemos visto nosotros que se han rebuscado para poder obtener esos medicamentos. Ahora, por eso le digo, el punto es, ¿por qué no se han hecho auditorías a las farmacéuticas? ¿Por qué no se han hecho auditorías a las bodegas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si realmente existe esa crisis, porque vemos a nivel internacional que si bien algunos medicamentos o materias primas de medicamentos hacen falta, no tienen una carencia como la que tenemos nosotros en este momento. Ahora, también vamos a retomar el tema de los medicamentos en algunos minutos nuevamente para entrar un poco más en detalle, pero ¿qué pasó? ¿Sigue la deserción de médicos especialistas dentro del Seguro Social? Y este tema lo hemos tocado durante un par de años, pero ¿esto continúa o cuál es la razón? ¿Continúa siendo la misma porque no hay buenos salarios, hay maltratos, ya no aspiran a más, se está ganando más en el sector privado? O sea, ¿por qué se está quedando sin médicos especialistas cada día más y más y más y más el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, doctor? Sí, la situación es, pongamos que desde el 2013 a la fecha, nosotros teníamos allá por el 2013, estamos hablando de más o menos 3,000 médicos que teníamos como seguridad social. En ese momento teníamos como 1.6, 1.7 millones de derechohabientes. Entonces, aún así, era una cantidad de médicos todavía inferior a lo que necesitábamos, pero aún así se trabajaba, teníamos 16 gastroenterólogos, etcétera. Nosotros vimos y la prensa gráfica hizo una muy buena investigación que en los últimos 10 años se habían perdido alrededor de 350, 400 médicos especialistas, alrededor de 10 años, pero que en los últimos 3 años, es decir, del 2020 para acá, prácticamente de la pandemia para acá, nosotros habíamos visto una deserción de más de 300 médicos, es decir, 2.400 médicos teníamos de base allá por el 2020 y desde el 2020 para acá se nos han retirado muchos más médicos, pero lo preocupante fue en diciembre del 2023. De diciembre de 2023, cuando la administración niega negociar un contrato colectivo, darle firmeza y seguridad jurídica a través del contrato colectivo, desde esa fecha para acá, nosotros hemos visto la deserción de más de 250 médicos especialistas y subespecialistas en un 90% de las personas que se nos han retirado. Entonces ha sido una deserción masiva de especialistas y subespecialistas que hemos tenido, que preocupa porque ni siquiera las acciones improvisadas que se hicieron, que médicos generales fueran a cubrir áreas y solo estuvieran despachándole medicamento a la gente, ni siquiera eso se pudo cubrir, ni siquiera eso ha podido paliar esta situación. Entonces, por eso es que nosotros vemos la decadencia que ha tenido en estos últimos años, estamos hablando del último año y medio, la decadencia que ha tenido muy marcada la seguridad social. Es una situación que no la habíamos visto nunca. Yo estoy desde el 2009 trabajando para la institución y nunca habíamos visto tal deserción y nunca habíamos visto tal crisis en este momento que nos durara tanto tiempo. Estamos hablando que de diciembre a la fecha todavía estar con que unos medicamentos están, otros no, que las cirugías, que los insumos médicos. Imagínense, de insumos médicos, un paciente con cáncer de colon que lo operan, le quitan la porción del colon donde estaba el cáncer, etcétera, queda con colostomía y esta persona idealmente, vamos a hablar de lo ideal debería de ser que se esté cambiando la bolsa de colostomía 3 veces al día. Estamos hablando que esta persona ya no puede, él ya no puede por sí
el hecho de tener o no las heces, o sea, ellas se fluyen porque ya no tiene el esfínter que lo puede detener. Entonces, como no lo tiene, fluyen las heces y esa bolsa se llena prácticamente en 2-3 horas, ya está llena. Hay unas personas que tienen un mejor movimiento intestinal y otras que no. Entonces, dependiendo de todo eso, la persona va a necesitar entre 2 y 3 bolsas al día, a veces mucho más. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Solo les están dando 15 bolsas de colostomía. O sea, una para 2 días. O sea, es inconcebible. Las personas tienen que conseguir esas 60 más, 45 o 75 bolsas más que necesitan al mes. Entonces estamos hablando que ese es un gasto de bolsillo, el cual la persona no tenía por qué pagarlo, porque obviamente ya estuvo pagando su seguridad social, pero hoy se ve agravada la situación económica porque tiene que sacar de su bolsillo o tiene que prestar o tiene que a ver qué otro familiar le puede colaborar para poder comprar esas bolsas de colostomía. Entonces nosotros vemos una cadena de situaciones que se están dando, que están agravando la situación económica que de por sí ya tiene nuestra población y que por lo tanto tenemos nosotros que, bueno, tendría la institución que ver de qué manera poderle ayudar en esa situación, pero estarle dando solo 15 bolsas de colostomía y así pudiéramos hablar al respecto de muletas. En este momento también hay muchas personas que ameritan muletas y no se les ha entregado en el Hospital General, especialidades, en diferentes hospitales Sacamil, en diferentes hospitales que no se les han entregado estos insumos. Y no nos pongamos a hablar de prótesis. Las prótesis de los pacientes que han sido amputados por pie diabéticos, por cirugías de trauma, etcétera. Entonces, estas prótesis que tienen que ser colocadas entre 6 meses y 1 año posterior al evento, cuando esta persona ya ha recibido la fisioterapia adecuada y su muñón, es decir, su miembro que va a recibir la prótesis, ya está listo para ser colocado, pues todo esto es lo que nosotros hemos visto un atraso o a veces hasta ausencia de ello. Entonces, son situaciones que vienen a complicar, es cierto, no es a la inmensa mayoría, pero cuando hablamos de medicamentos como Irbesartán, ¿cuántas personas son hipertensas en nuestro país, Francisco? Estamos hablando que son más de 800 de derechohabientes, estamos hablando que son más de 800,000 derechohabientes con cuadros de hipertensión, que el Irbesartán es pieza fundamental para sostener o mantener la presión arterial normal. ¿Cuántas personas con prediabetes o diabéticos tenemos? Estamos hablando de un 20%, que nuestra población, un 20%, ya tienen problemas de prediabetes o diabetes. Es decir, 1 de cada 5 salvadoreños ya tiene problemas de hipertensión, de diabetes, y 2 de cada 5 salvadoreños ya son hipertensos. Y lastimosamente lo estamos viendo en edades más tempranas, abajo de los 30 años. Estas enfermedades como estábamos hablando que un bicho de 22, 23, 24 años ya es hipertenso. O sea, estamos hablando que desde el 2009 que entré yo al Seguro Social, no habíamos visto este viraje de epidemiología tan marcado como lo estamos viendo últimamente. Ahora, que son situaciones de ultraprocesados, eso pudiéramos platicar cuáles son las causas de que por qué estamos viendo más hipertensión en la juventud, pero al final, ¿qué estamos haciendo para prevenir estas enfermedades? ¿Qué estamos haciendo para controlarlas? Y por último, ¿qué estamos haciendo para rehabilitarlas? Entonces nosotros vemos que es un panorama integral con el que nosotros debemos de trabajar para poder llevar una salud adecuada a la población y que realmente nuestro sistema pues dé la respuesta que necesita. Pero estamos viendo hoy en día mucha queja de los derechohabientes. Y bueno, con justa razón, pues si no recibir su medicamento es algo que atenta contra su vida. Y como le digo, los medicamentos no están haciéndose baratos, los medicamentos están encareciéndose. Los medicamentos viejos prácticamente ya que eran muy buenos para controlar la presión arterial, se están dejando de hacer. Hoy les están apostando a las nuevas sales. ¿Para qué? Pues obviamente para tener mejores y más grandes ingresos económicos por parte de las farmacéuticas. Y entonces nosotros vemos que medicamentos como el enalapril se le ha puesto el mito
al enalapril, de que como ya es un medicamento viejo, ya no controla bien la presión, y etcétera, etcétera. Y entonces quieren utilizar nuevas sales, que son más caras obviamente, para poder controlar la presión arterial. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, no sabemos si estamos ante un desabastecimiento provocado o si estamos ante un desabastecimiento real a nivel internacional. Todas esas cosas son las que deberían de estarse aclarando por parte de las autoridades. Porque, pues sí, si es una situación a nivel internacional, ¿cuál es el problema de salir y decirlo? ¿Verdad? Entonces, si eso trataría de al menos calmar un poco los ánimos de la población, y segundo, pues obviamente ayudar en lo que son las gestiones de los medicamentos, en las gestiones de los insumos médicos, pero ¿cómo puedo yo sostener que hay un problema a nivel internacional si en las farmacéuticas privadas, yo voy a cualquier farmacia de la cadena privada y encuentro el medicamento? Entonces, ¿cómo puedo, qué es lo que puedo pensar? Uno, y dos, ¿cómo voy a creer yo que la farmacéutica internacional le quiere vender, ¿verdad?, $500,000, $400,000 de medicamento a una cadena farmacéutica, pero no le quiere vender al Seguro Social $55 millones de medicamento? O sea, ¿cómo voy a apostar? ¿Cómo farmacéutica va a apostar por un negocio pequeño y no realmente por un negocio grande donde se consume una gran cantidad de medicamentos? Entonces, hay situaciones que uno debe de analizar, y uno debe pensar y obviamente manifestarse, porque lo importante no solamente es quedar en el pensamiento, y en la molestia, sino también hacer la queja, porque no es justo que, como mencionan bien los derechohabientes, se nos descuenta mes a mes la seguridad social, pero cuando van ellos a la farmacia, porque a unos pensionados, o sea, a nuestros salvadoreños pensionados también se les descuenta seguridad social. Entonces se les descuenta mes a mes, pero cuando van a la farmacia les dicen que no hay, que dejen la receta, que llamen a tal número, que busquen en punto seguro, etcétera, etcétera, y al final el paciente sin su medicina.